Hola, buen día amigos, continuamos en este video curso de programación en C#.net con Visual Studio 2013. Recuerda, si tienes alguna consulta, duda o sugerencia, escribirme a jcarlos.ad7@gmail.com. En este video vamos a revisar ya estructuras de datos. ¿Qué es una estructura de datos? Permite procesar una colección de datos que están relacionados entre sí. Por ejemplo, la lista de notas de alumnos. Procesar esta lista de forma independiente con variables simples sería muy difícil. Pero por el contrario, las estructuras de datos facilitan la manipulación y organización. Las estructuras de datos se subdividen en dos: las estáticas, que son un espacio fijo establecido de memoria. Por ejemplo, tenemos los arrays, que pueden ser vectores y matrices. Tenemos también las cadenas, los registros y los ficheros. Por otro lado, dentro de las estructuras de datos también tenemos las dinámicas, que no tienen restricciones ni limitaciones en el espacio usado en memoria. Tenemos las listas, que pueden ser pilas y colas, listas enlazadas, árboles y grafos. Vamos a iniciar viendo como estructura de datos los arrays o arreglos. Los arrays es un conjunto finito y ordenado de datos homogéneos, datos que comparten el mismo tipo. Los arreglos pueden ser de una dimensión, llamados vector, dos dimensiones, llamado matriz, y de n dimensiones, llamado matriz multidimensional. Array unidimensional o vector. Vemos la sintaxis de un vector. Primeramente tenemos el tipo de dato de los elementos que van a ser almacenados en ese vector. Todos estos datos deben tener el mismo tipo. Tenemos el nombre del vector. Tenemos también la instancia para generar el vector new int, y dentro de los corchetes el número de elementos del vector, y debajo tenemos ya la asignación de valores. Vamos a ir asignándole valores dependiendo el índice del vector. Si tenemos un vector pues con 7 valores, este vector va a tener 7 índices, desde el 0 hasta el 6, y para especificar el índice pues lo vamos a hacer con los corchetes. Para entender mejor el caso de arrays o de vectores, vamos a resolver un problema. Problema número 15. Implementar un vector para almacenar las notas del curso de matemática de 5 alumnos. Al final vamos a mostrar el promedio de todas estas notas. Recordemos que podemos trabajar con 5 variables diferentes, pero ¿para qué trabajar con tantas variables si podemos utilizar un único vector que tenga en este caso 5 índices del 0 hasta el 4, y en cada índice voy a ir almacenando una a una la nota? Vamos entonces a trabajar y resolver este ejemplo haciendo uso de los vectores. Nos ubicamos en Microsoft Visual Studio 2013 y vamos a crear un nuevo proyecto. Para esto voy a hacer clic en la opción Archivo, Nuevo Proyecto. Recordemos que tenemos que trabajar en Visual C Sharp, aplicación de Windows Force, y le vamos a poner un nombre a nuestro proyecto. Se va a llamar PR Arrays Vector, le vamos a poner. Clic en aceptar y ya tenemos nuestro proyecto. Vamos a agrandar un poco más nuestro formulario por defecto que sea implementado. Vamos a agrandar un poco más la parte del explorador de soluciones y de las propiedades. Vamos a ponerle un texto a nuestro formulario. En este caso voy a bajar a la propiedad text y le vamos a poner de texto arrays vector. Vamos a cambiarle el backcolor también de nuestro formulario. Le vamos a poner de color, en este caso blanco, color white, y vamos a agregar dos growbox, un growbox en la parte superior y un growbox en la parte inferior para mostrar los datos resultantes. Vamos a cambiar el texto del primer growbox. En este caso nos vamos a la propiedad text y le vamos a poner ingresar datos, y en el segundo growbox le vamos a poner resultado. Voy a implementar un único botón nada más porque el vector va a ser fijo, los datos no van a ser ingresados en este ejemplo. Como estamos recién revisando, en este caso vectores, el vector va a estar fijo dentro del código ya. Vamos a cambiar el texto de nuestro botón, le vamos a poner cargar vector. De esa manera, y debajo en resultado voy a dibujar un label y una caja de texto que diga promedio en esta parte, y también voy a mostrar todas las notas en este caso, combo box. Vamos a dibujar un combo box, implementamos un combo box en esta parte, y también voy a dibujar otro label más al costadito del combo box, de esa manera.
Voy a dibujar debajo un botón nuevo y también un botón salir. Dos botones, un botón nuevo y un botón salir. De esa manera. Voy a ir cambiando el texto de todos los controles. El primer label voy a decir que especifique que al costado se van a mostrar las notas. Del segundo label vamos a mostrar el promedio. En el combo box, vamos a cambiarle de nombre al combo box. Le vamos a poner de nombre CBO notas. La caja de texto inferior se va a llamar TXT promedio. Y el botón de la parte superior le vamos a poner de nombre BTN cargar vector. De esa manera, el botón de la parte inferior se va a llamar BTN nuevo. Y el de la parte lateral, BTN salir. El primer text del botón nuevo le vamos a cambiar. Le vamos a poner de text nuevo para que muestre el texto nuevo. Y en el segundo le vamos a poner salir. De esa manera. Vamos a guardar hasta ahí nuestro formulario y vamos a empezar a especificar el código fuente. Recordemos que vamos a cargar un vector en la memoria RAM y después vamos a mostrar las notas de ese vector y el promedio de ese vector. Voy a hacer doble clic sobre nuestro botón cargar vector para implementar el código fuente. Voy a hacer doble clic. Recordemos que se nos carga nuestro procedimiento private void btn cargar vector click. Por ahora estamos trabajando con procedimientos, más adelante vamos a ver ya procedimientos y funciones y programación orientada a objetos y vamos a trabajar ya con métodos. En este caso voy a iniciar, vamos entonces inicializando con la declaración de variables. Y lo primero que vamos a declarar va a ser nuestro vector. Como en nuestro vector vamos a almacenar notas, pues las notas van a ser enteras. int, le voy a especificar que va a ser un vector y que este vector se va a llamar notas. Miren, primero el tipo de dato, le especificamos que es un vector y le ponemos el nombre al vector notas. Después le voy a decir instancio al vector que va a ser de tipo int y como solamente voy a almacenar notas para 5 alumnos, entonces vamos a poner el 5 nada más. Tenemos notas para 5 alumnos. Ya tenemos nuestro vector notas que va a tener 5 índices y debajo voy a especificar las notas. Eso teniendo en cuenta los índices, voy a decir notas. En mi índice 0 va a ser igual, por ejemplo, 15. Punto y coma. Notas. En mi índice 1, por ejemplo, va a ser igual 13. Notas. En mi índice 2 va a ser igual, por ejemplo, 11. Notas. En mi índice 3 va a ser, por ejemplo, igual a 16. Y notas en mi último índice, que va a ser el 4, ya que son 5 índices empezando desde el 0, va a ser igual a 18 en este caso. Ya tenemos todas nuestras notas, 0, 1, 2, 3, 4, que son los 5 índices. Y lo que voy a hacer debajo es, estos índices se deben almacenar en alguna variable. Entonces para eso voy a declarar una variable que se va a llamar suma. int suma, donde voy a ir sumando todos los datos de mi vector. La voy a inicializar en 0. Y voy a declarar otra variable más que va a ser el promedio. El promedio de todas estas notas. Vamos entonces ya con el proceso. Lo primero que voy a hacer es, voy a dejar en blanco mi combo box. De repente haya hecho clic anteriormente, pues voy a dejarlo en blanco. CBO notas, punto, recordemos que es la propiedad items, y vamos a dejar en blanco esa propiedad items, llamando al método clear, para dejar en blanco. Ahora sí, vamos a recorrer todo nuestro vector. La mejor manera para recorrer nuestro vector es haciendo uso de un bucle. En este caso voy a declarar un bucle for porque es el inicio y es el fin. Sé que el inicio va a ser el índice 0 y el fin va a ser el índice 4, entonces con un simple bucle. Voy a decir, voy a declarar una variable de tipo i dentro del bucle. Esta variable va a inicializar en 0 y este bucle se va a ejecutar mientras esta variable i sea menor o sea igual que ¿qué índice? Que el índice 4, porque va a empezar del índice 0 hasta el índice 4 recorriendo los 5 índices de la matriz. Y después nuestra variable i va a ir adicionando de 1 en 1. Cada vez que recorre el bucle va a ir aumentando 1, 1, 1 hasta recorrer los 4 índices del total de notas. Dentro ya de nuestro bucle voy a mostrar todas las notas en el combo box. Recordemos que esto es sencillo, pero estamos trabajando con vectores y que en este primer ejemplo lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Vamos a mostrar las notas de nuestro vector en nuestro combo box.
voy a decir en el combo box CBO notas, items, vamos a agregar add. ¿Qué vamos a agregar? Pues lo que tenemos en el vector notas. ¿En qué índice? En el índice i. ¿Por qué el índice i? Porque el contador i va a inicializar en ceros, en el índice 0, hasta llegar a 4. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces voy a ir almacenando con esta única instrucción lo que tengo en mi vector notas, en el índice i, en nuestro combo box. Después voy a ir actualizando nuestra variable suma, que es donde tengo el valor de todas las notas. Suma va a ser igual a ¿qué? A suma más, nuevamente, lo que tengo en mi vector en su índice i. Fuera de nuestro bucle for, recordemos que tengo una variable promedio, pues esa variable promedio, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la variable suma entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque son 5 el total de notas. Después de actualizar el promedio, pues viene ya la salida de información. No de toda la información, porque ya estoy mostrando las notas, pero falta mostrar el promedio. Digo, txt promedio en su variable text va a ser igual a ¿qué? Voy a convertir todo lo que viene después ya en un string, mi variable promedio, que es un double. De esa manera ya es la salida de la información. Vamos a revisar nuevamente y lo que tengo es: declaro mi vector, instancio mi vector con 5 índices, manualmente voy ingresando los valores a los índices, declaro mi variable suma, mi variable promedio, y lo que empiezo es recorrer mi vector desde el índice 0 hasta que el índice sea 4. Mientras el índice sea menor o igual que 4, voy recorriendo el vector. Muestro las notas del índice específico en esa vuelta del bucle, actualizo mi variable suma, calculo el promedio dividiendo el total de la suma de todas las notas entre 5 y muestro la información. Voy a regresar al modo diseño, voy a programar en el btn nuevo y lo que voy a hacer es dejar en blanco ¿qué? La caja de texto txtpromedio.clear y dejar también en blanco el cbo notas. En este caso propiedad items y el método clear. De esa manera, ¿no? Recordemos que el botón salir es close. Vamos a probar hasta ahí nuestra aplicación, la ejecutamos. Como el vector es estático, pues cargar vector. Vemos que el promedio es 14 y el vector ya se ha cargado con todas las 5 notas. Clic en nuevo, dejamos en blanco todo, clic en salir. En este primer ejemplo el vector ha sido estático. Vamos a resolver un ejemplo ya con un vector que sea los datos, el ingreso dinámico. Vamos entonces a probar con un vector cuyo ingreso de datos sea dinámico, que no esté los datos en el código, sino que el usuario ingrese los datos que él necesita.